Calimera, Calispera, Calinifta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos con los libros de Heródoto y este es el libro octavo llamado Urania, la cual era la musa de la astronomía, la poesía didáctica y las ciencias exactas. Era mi musa favorita. Se la representaba con un globo terráqueo, el cual ella medía con un compás. Es hora de pasar a la batalla naval. Los números eran los siguientes: Atenas con 127 naves, y a estos se sumaban los de Platea, que a pesar de no tener naves, ellos aportaron con hombres. Estaban los corintios con 40, los de Megara con 20, los de Calcis con 20, los eginetas con 18, los isionios con 12, los lacedemonios con 10, los epidauros con 8, los eretrios con 7, los tresenios con 5, los de Estrias con 2, los de Seo con 2, y en total se llegaba a 271 naves. Además, los de Seo aportaron 2 barcos de 50 remos y los locrios de Opante 7 barcos de 50 remos. El poder sobre esta fuerza recaía sobre los espartanos, ya que los otros pueblos no aceptarían estar bajo el mando de los atenienses, a pesar de aportar el grueso de la flota. Y aunque en un principio buscaban comandarlos por ser obviamente más, ellos decidieron ceder con el fin de evitar la discordia y con ello el fragmento de las fuerzas. Contrario a lo que se esperaría de un espartano, cuyo comandante era el general Euríbides, este pensaba en huir. El poder de los persas era abrumador. Sin embargo, huir los dejaría sin tiempo para sacar sanas y salvas a las familias. Y aquí los griegos acuden a los atenienses, específicamente a Temístocles, el cual persuade para dar la batalla. No importaba, tenían que dar la batalla con algo de dinero que le dieron a él, y este dinero él lo usa para empezar a sobornar a aquellos jefes que querían retirarse. Así que llegan los bárbaros, decididos a atacar a los griegos. Sin embargo, decidieron no hacerlo de frente porque posiblemente huirían. Así que despachan ellos 200 naves encargadas de rodear a los griegos, que poco a poco irían cerrando las posibles heridas que podrían tener. Aquí aparece un sujeto llamado Esilias, que era considerado el mejor buzo de su tiempo. Este hombre rescató muchísimas riquezas del fondo del mar, haciéndose así bastante rico. Y aunque trabajaba para el bando de los persas, él deseaba pasarse al bando de los griegos. Y por eso dicen que en un momento este hombre se lanza al mar y, partiendo de Afetas, de donde se encontraban los persas, dicen que no volvió a emerger hasta llegar a Artemisio, siendo esta una distancia de aproximadamente 14.8 kilómetros, algo muy poco probable que Heródoto no se cree del todo y dice que este hombre realmente llegó en una barca. Porque para una persona realmente aguantar la respiración y nadar toda esa cantidad es prácticamente imposible. Y aquí hay una referencia sutil en la película 300, el origen de un imperio. Aquí hay un hombre que tiene el mismo nombre, que es Esilias, que está al mando de Temístocles, que está trabajando como un espía. Y cuando este man es descubierto, él se lanza al mar y él se sumerge, así que las flechas no lo pueden lastimar. Y como ven que no emergen, ellos llegan a creer que ese man moriría porque o salía para tomar aire o simplemente no sabía nadar. La cuestión fue que al poco tiempo en la película este man aparece donde Temístocles, le cuenta todo lo acontecido y realmente es esa referencia a que él era el buzo, porque la distancia que él hizo desde donde se hundió, que era Fetas, él luego llegó a parar a Artemisio, donde se encontraban los griegos. Entonces se lleva a cabo un consejo y se resuelve quedarse y pelear en Artemisio. Las naves griegas fueron rodeadas, así que se lanzan unas pocas de estas naves al ataque, siendo realmente tomados por locos por parte de los bárbaros. Y fue a la señal griega cuando ellos volvieron la proa contra los bárbaros y pusieron las popas en el centro. Y esa es la segunda señal, que se van de frente contra los bárbaros. Mis hermanos, tranquilicen su corazón. Miren al fondo de su alma, pues su temple será probado este día. Y si al calor del combate necesitan una razón para seguir peleando,
por la cual ofrecer todo lo que poseen. Solo tienen que ver al hombre que lucha a su lado. Ese es el porqué de la batalla. Esta es la hermandad de hombres en armas. Un lazo inquebrantable, fortalecido por el fragor del combate. Con nadie estarán más unidos que con quienes derramen su sangre. Pues no hay causa más noble que luchar por aquellos que darán la vida por ustedes. Así que hoy luchen con todo. Luchen por sus hermanos. Luchen por sus familias. Pero ante todo luchen por Grecia. Hombres, solo asegúrense de una cosa cuando empiece la lucha. ¿Qué cosa? De que no los maten el primer día. Y aquí los griegos tomaron 30 naves y apresaron al hermano del rey de Salamina, y terminaron este primer enfrentamiento donde los griegos fueron, por así decirlo, los victoriosos, y ellos se encargaron de volver a Artemisio y los bárbaros a Afetas. Aquí acontece que se da una tormenta. Esta tormenta arrasaría los restos de los cadáveres y las flotas destruidas hacia Afetas, lo cual afectaría la moral de los hombres de Jerjes. Y dicha tormenta también destruyó a muchísimas naves bárbaras, las cuales, decían los griegos, era una intervención divina con el fin de poder emparejar a los bandos. Y a las naves griegas se les llegan a sumar otras 53 del Ática, y así estas atacarían a las naves cilicias, generando así una indignación entre los bárbaros que a ver qué pocas naves nos estaban llevando la ventaja. ¿Cómo así? Así que ante tanta vaina, ante tanta indignación, deciden lanzarse al ataque. La batalla de Artemisio coincidió con la batalla de las Termópilas, y mientras este nuevo enfrentamiento se resolvía, la suerte se presentaba igual para ambos bandos. Sin embargo, cayeron más naves bárbaras, siendo acá una desventaja el número nutrido de naves, ya que estas naves terminaban chocando entre sí cuando intentaban maniobrar, y terminando este enfrentamiento con importantes pérdidas. Mientras decidían qué hacer, llega a Artemisio la noticia de la caída del rey Leónidas y todos los hombres que la defendían en las Termópilas. Claro, la toma de las Termópilas generó un sentimiento de temor, un miedo profundo que conlleva a una retirada, la cual la inician los corintios y la finalizan los atenienses. Heródoto reporta que 20.000 hombres de Jerjes cayeron en las Termópilas, y este man, para no quedar mal ante sus propios hombres, sobre todo los que venían en las flotas para ver cómo había resolvido la guerra, cómo había resolvido esa batalla, él oculta muchos de los cuerpos de los suyos en una fosa común enorme y deja solamente a la vista a 1.000 cadáveres. Y de los griegos, él lo que hace es juntar un montón de unos 4.000, esto con el fin de proyectar que había tenido una victoria fácil, donde solamente 1.000 persas habrían bastado para asesinar a 4.000 griegos, lo cual era una jugada espectacular, porque si se hubiesen dado cuenta de la verdad, la moral iría por el piso. Y a pesar de no ofrecer mucha resistencia en el muro fósido, los fósidos nunca se doblegaron ante los persas, ya que se odiaban a morir con los famosos tesalos. Es más, Heródoto afirma que si Tesalia hubiese estado con los griegos, los focios se habrían pasado al bando persa con el fin de llevarle la contraria siempre. Y aquí, Jerjes divide su ejército. Una parte se dirigiría hacia Atenas con el fin de tomarla, y otra parte se dirigiría hacia Beocia. Se dice que quisieron tomar Delfos por las cosas que escucharon en torno a las riquezas que tenía el templo de dicha ciudad, pero terminaron huyendo por una cantidad de cosas acontecidas, de índole divina o sobrenatural, y por tanto ellos terminaron huyendo, dejando quieto y prácticamente intacto el templo de Delfos. Concluida la batalla de Artemisio, los griegos zarpan a Salamina, a pedido de los atenienses, con el fin estos de poner a salvo a sus familias. Sin embargo, los del Peloponeso estaban enfocados en defender lo propio y no veían la hora de volver. Y es que en Salamina
donde se vuelve a juntar la fuerza naval de los griegos conformada por los lacedemonios, los corintios, los cicronios, los epidaurios, los trecenios, los dermonias, los atenienses, los megaros, los ampraciotas, los leucadios, los eginetas, los de Calcis, los de Eretria, los ceos, los nacios, los de Éstira y los signios. Ellos volvieron a generar y tener una fuerza total de 378 naves, sin contar con las naves de 50 remos. Y aquí se vuelve a generar un nuevo consejo para determinar qué se va a hacer, dónde se va a llevar a cabo la nueva batalla naval. De entrada, el Ática estaba descartada, ya que el avance de Jerjes había sido tal que se daba por perdida. Y aquí la mayoría coincidió en navegar junto al istmo y dar combate delante del Peloponeso, teniendo como argumento que si perdían podrían volver fácilmente a su tierra, mientras que en Salamina si perdían y resultaban sitiados prácticamente sería su fin, lo cual en lo personal me parece una mala idea tener esa idea de decir que vamos a perder cuando ni siquiera la batalla se ha efectuado y sin evaluar todas las condiciones a las cuales se enfrentaban. Afortunadamente no todos pensaban así. Y es cuando los bárbaros llegan al Ática, que arrasan con Tespias, con Platea y finalmente con Atenas. Atenas contaba con un grupo reducido de personas que no pudo huir, siendo un factor determinante para ellos la economía. Prácticamente en Atenas se quedó la gente pobre, prefiriendo así quedarse y defender como pudiesen a su ciudad. Y cuando Jerjes llega, los asesina y arma severo incendio que reduce a la ciudad a cenizas. Prácticamente él logra la venganza de todo lo sucedido en Sardes. Las palabras del oráculo fueron una advertencia. Toda Grecia caerá, mientras el fuego persa reduce Atenas a cenizas. Pues Atenas es una pila de rocas, madera, tela y polvo. Y como polvo se desvanecerá en el viento. Solo los atenienses mismos existen. Y el destino del mundo pende de cada una de sus sílabas. Solo los atenienses existen. Y solo fuertes barcos de madera pueden salvarlos. Barcos de madera. Y una oleada de sangre de héroes. Sin embargo, a Jerjes le pesa su acción y dedica sacrificios para aplacar la ira de los dioses. Aquí también Jerjes envía un mensaje a Susa, a su tío Artabano, contándole lo acontecido en Atenas y la culminación de la venganza de su padre. Y en la bahía de Salamina, cada vez sobresalía más y más la idea de pelear en el Peloponeso, lo cual significaría un fraccionamiento de las fuerzas que podrían desembocar en la caída de toda Grecia. Por ello Temístocles estaba convencido a todo para convencer al comandante espartano, Euríavides, de que llevase a cabo la batalla en Salamina. Y es que Temístocles expone las condiciones a las cuales se enfrentarían si peleaban en el Peloponeso. Condiciones como la desventaja de estar en un mar abierto, ya que serían abrumados por los números enemigos, pero en la bahía de Salamina los números no serían tan determinantes y podrían sacarse mucho más provecho de la superioridad naval, de la técnica que tenían y de toda la experiencia en los combates en alta mar. Además, perder en Salamina implicaba la pérdida de Mégara y Égina, por ello era necesario y casi que obligatorio quedarse. Y aquí surge una frase que me parece espectacular y dice lo siguiente: se dice que cuando los hombres forman planes razonables, por lo general suelen cumplirse, pero cuando no forman planes razonables, ni Dios suele favorecer las decisiones humanas. Los atenienses estaban decididos a no pelear en el Peloponeso, lo que sería una importante desventaja en este escenario. La situación era muy tensa, la fuerza de Atenas era crucial, así que todos deciden quedarse. Jerjes luego se une con los tiranos de las flotas para decidir sobre si se daría o no combate. Aquí todos hablaban de irse a las manos, excepto una persona, Artemisia, quien aconsejó al rey que esperara, que sería mejor atacar el Peloponeso. Además, los recursos de los griegos en Salamina eran limitados y allí no podrían sacar provecho de los números, no podrían sacar ventaja de los mismos. Y aunque Jerjes se inclinó por esta propuesta, dejó todo a votación y decidieron dar la batalla donde primero se presentara.
que seguramente sería en Salamina. Y mientras el Peloponeso preparaba una defensa por tierra, en Salamina aún no se decidían y continuaban con las asambleas. Y aquí Temístocles cataliza el enfrentamiento enviando a un siervo de confianza a los persas, donde dice que él es un aliado de Jerjes y recomienda atacar ya mismo a la flota griega, la cual estaba indecisa y estaba temerosa, lo cual era cierto. Y es algo que toman por fidedigno, y emprenden con fuerza para hacerlos pagar por todo lo ocurrido en Artemisio. Así que la orden es dada, y las naves persas se dirigen hacia Salamina, mientras los griegos aún deliberaban qué hacer. Y aquí es cuando llega Arístides, ciudadano ateniense, considerado por Heródoto como el más justo y noble de toda Atenas. Él es quien advierte a todos de la llegada de los bárbaros contra ellos y que deben prepararse para pelear, les guste o no. Aquí Temístocles se lanza un discurso que realmente desconocemos cómo fue, pero dice Heródoto que fue profundamente inspirador. Si eligen darnos la espalda, a mí, a su nación, yo no voy a juzgarlos. Son libres de irse. Aún son hombres libres. Muy bien. Entonces pongamos las manos a la obra y saquemos esos barcos del seno de Grecia. Hoy es un privilegio ser de los nuestros. Una historia que se va a contar durante 1000 años. Que nuestra última resistencia quede grabada en la historia. Y deben demostrar que eligieron fallecer todos de pie en lugar de vivir de rodillas. Así que los griegos se lanzan a la mar, esto con el fin de responder el primer ataque, el cual tiene una versión donde los atenienses dicen que quien empezó fue Aminias cuando él atacó la primera nave bárbara, mientras que los eginetas dicen que fue una de sus naves, una que volvía y estaba en busca de aliados, y fue donde se dio todo ese combate. ¡Prepárense para cuerpo a cuerpo! ¡Ataque! ¡Tu padre te observa! ¡No se guarden nada! ¡Gánense la gloria! En el ala occidente estaban los atenienses que se enfrentaron contra los fenicios, mientras que en el ala oriente se enfrentaron los lacedemonios contra los jonios. Aquí los eginetas estaban en la entrada de la bahía, prácticamente en el estrecho, atacando a toda nave bárbara que se atravesase y pasase por ahí. Muchísimas naves quedaron destruidas. Heródoto dice que los griegos combatieron ordenadamente, mientras que los bárbaros hicieron desesperadamente todo, porque estaba allí presente el mismísimo Jerjes, observando el desarrollo del combate. Era demasiado complicado describir todo, y es una lástima, porque la batalla de Salamina fue una de las batallas navales más épicas de toda la historia. Sin embargo, se destaca a Artemisia, la cual fue puesta al frente, razón por la cual le era muy complicado huir. Y dicen que ella, mientras era perseguida por una nave griega, ella hunde una nave de los aliados, haciéndoles creer que eran aliados, así que esa nave griega que los perseguía los deja en paz. Y como no sobrevivió nadie que dijese que esa nave era aliada de los bárbaros, no la podrían culpar, y por ello Artemisia ante el rey pasó de sano. Es más, Jerjes creyó que ella había hundido una nave enemiga y la colmó de favores luego de la batalla de Salamina. Y es que fue tanto el desastre que presentaron los bárbaros que Jerjes dijo lo siguiente: mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres en hombres. Aunque en lo personal yo creo que la valentía no tiene nada que ver con eso. La cantidad de griegos caídos no fue tanta en comparación con la de los persas, ya que los griegos sí sabían nadar, mientras que muchísimos bárbaros no, y este detalle fue clave para marcar la victoria.
El gran número de bárbaros en la bahía de Salamina resultó ser desventajoso, porque los del frente buscaban huir, mientras que los de atrás buscaban entrar para así mostrar su valentía, su valía. Y era en este trajín cuando las naves se empezaban a chocar muchas unas con otras y así se destruían, y así con esa destrucción se iba la vida de los bárbaros. La pérdida de los persas era un hecho y los fenicios terminarían acusando a los jonios de traición. Pero el mismo Jerjes vio cómo estos destruyeron una nave para ser inmediatamente embestidos por otra, la cual estaban empezando a tomar para sí mientras se hundía la de ellos. O sea, era una vaina súper épica, porque también dice que eso fue a punta de lanzamiento de lanzas, valga la redundancia, como pudieron tomar esa nave que los acababa de embestir y la pudieron capturar y la pudieron usar para seguir peleando. Tal nave se la llegan a presentar al rey Jerjes, que Jerjes, cuando escucha lo que dicen los fenicios, los manda a decapitar por cobardes e injuriosos. Descubrirás que soy bueno. Y aunque Jerjes toma nota de los más valerosos, todos terminaron huyendo. Bueno, no los que terminaron muertos, siendo perseguidos por los atenienses y atacados en el estrecho de la bahía por los eginetas, que, para colmar, los terminaban de joder. Así que la batalla ha culminado, pero los atenienses no se relajan, porque conocen que Jerjes aún tiene muchísima fuerza naval para seguir peleando. Y es que es tanto los restos del naufragio que quedaron, que empezaron a recolectarlos los griegos para poder prender fuego, porque había demasiado. Pero Jerjes, cuando ve todo ese desastre, tuvo miedo. Miedo alentado por el pensamiento de que los jonios le dijeran a los griegos sobre el puente que él había levantado en el Helesponto. Así que él huye. Aquí envía otro mensaje a Susa por todo lo acontecido en Salamina, pasando de la dicha a la desgracia en aquella ciudad persa. Mardonio sabía lo dolido que estaba Jerjes, así que le pide una fuerza de 300.000 hombres para tomar a Grecia por tierra, porque a pesar de ser cierto la pérdida en mar, aún tenían una oportunidad por tierra. Sin embargo, Jerjes pide consejo a Artemisia sobre esto, a lo cual ella lo apoya porque dice que así estaría el rey a salvo, y que si gana, perfecto, pero si no llegasen a ganar, perderá un subordinado nada más, no perderá el rey. Además, había completado la venganza que le había prometido a su padre y debería así partir tranquilo, sin ningún tipo de deuda, y así lo hace, para lo cual le permite elegir a la fuerza que lo acompañaría, y Mardonio empieza a escoger entre ellos a los inmortales, al resto de los persas y a los medos, pero él decide escoltar al rey primero al Helesponto para poder brindarle protección y, como no, pasar el invierno que se avecinaba, para así poderse preparar, estar descansado y en plena primavera marchar contra Grecia. Y dicen que en la huida de Jerjes murieron muchísimos de sus hombres, afectados por el hambre que antes no los golpeó y ahora sí, donde terminaron ellos incluso comiéndose las plantas salvajes, silvestres, la hierba, porque no había nada más que comer, afectados finalmente por las pestes o la disentería, llegando finalmente a Sardes, que ya podría decirse que era un territorio donde los persas estaban a salvo, con una fuerza bastante reducida. Pasado el tiempo, en plena primavera, Mardonio está en Tesalia con su fuerza y envía un mensaje con un tal Alejandro de Macedonia, el cual resultaría ser un antepasado de nuestro Alejandro Magno, el cual hablaría a los atenienses ofreciéndole paz, también independencia, a cambio de una alianza con los persas, situación que preocupa a los lacedemonios, recordando que fue Atenas el que alentó la unión para poderse enfrentar a los bárbaros, y fue Atenas el precursor de esta guerra. Claramente Atenas rechaza la propuesta de los persas y afirman su lealtad al bienestar de Grecia. Así que deciden prepararse, porque tal mensaje implicaba que Mardonio no hablaba en vano y tenía consigo una gran fuerza y un gran poder. Y estamos a punto de presenciar el fin de la Segunda Guerra Médica, la cual desenvolveremos en el próximo y último episodio de esta serie sobre los escritos de Heródoto. Así que muchas gracias por escuchar mi podcast. Recuerden que si desean apoyarme, pueden suscribirse en YouTube y en Spotify. Y como no, disfrutar de los otros podcasts allá publicados, los cuales pueden consumir mientras hacen cualquier otra cosa. Pueden seguirme en las redes sociales como @la.pajarilla en Instagram. Y nuevamente gracias por escuchar este podcast en la voz de Andrés Luis, que ese es mi nombre.
Nunca me había presentado, no recuerdo haberlo hecho, así que formalmente me presento. Así que nada, Kalimera, Kalispera, Kalinifta. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.